Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y en el mundo. Iniciamos un nuevo ciclo de actividades académicas del pensamiento y contamos con ello con el doctor Julio González Villa, abogado bolivariano, con especializaciones en diferentes áreas, sobre todo en el tema ambiental, que nos va a ayudar, porque él es un conocedor de la historia de Colombia, inmenso conocedor, nos va a deleitar a partir de ahora y semanalmente, saliendo los jueves, con estas grandes historias que nos sirven para no olvidar y para ver si logramos tener un poquito de memoria que nos permita construir un país. También nos acompaña el coronel John Marulanda, que también tendrá su propio programa semanalmente. El coronel, fuera de ser abogado y militar, es miembro de la Academia Colombiana Militar. Es un hombre muy valioso y ambos nos aportarán desde el conocimiento toda esta historia que enmarca nuestra vida. Es una vida que nos ha tocado vivir, pero tenemos que también entenderla desde el pasado para poder salir adelante y poder tomar correcciones donde las haya. De manera pues que aquí juntamos historia, política y la parte militar. Vamos a juntar todo, más adicionalmente tendremos debate los tres, en el que yo intervendré simplemente como moderador de esos debates como hemos hecho habitualmente. De manera que, bienvenido doctor Julio, bienvenido coronel John Marulanda. Esperamos que esto le sirva a toda Colombia, porque va a ser unos documentos históricos que van a servir para que también los niños de hoy aprendan la historia. No se les olvide como se le olvidó a una generación nuestra, esa historia tan importante en nuestra vida. Hola, vamos a hablar en esta oportunidad sobre la separación de Panamá. La separación de Panamá fue una consecuencia directa e inmediata de la Guerra de los 1000 días, un conflicto que enfrentó unos 75.000 soldados del gobierno conservador contra unos 35.000 soldados guerrilleros liberales, y que se saldó con un luctuoso saldo de unos 100.000 muertos, según algunos estimativos. La secesión panameña, desde el punto de vista militar, registra varios episodios bélicos interesantes que bien pueden servir para explicar mucho de lo que ha sucedido en el país posteriormente, de manera particular en asuntos militares. Este capítulo de la historia nacional solamente se puede entender en unos contextos políticos nacional e internacional muy particulares. En el ámbito político nacional teníamos un gobierno con una quiebra económica sin precedentes, producto de la guerra, con una moneda desvalorizada y sin posibilidades de un buen crédito exterior. Teníamos en Colombia una sociedad aún dividida y con muchas heridas frescas, abiertas. En lo internacional teníamos un fuerte interés geoestratégico de los Estados Unidos, que estaba en expansión, pero también intereses de Inglaterra y Francia, todos pujando por construir un canal interoceánico que evidentemente impactaría el comercio mundial y traería grandes beneficios económicos y ventajas estratégicas para todos estos países. En Panamá, como en otros países, en otros departamentos del país, se levantaron en armas contra el gobierno conservador muchas personas de esa región, de Panamá, entre ellas el doctor Belisario Porras,
que lideraría inicialmente la rebelión liberal contra el gobierno conservador de Bogotá. Doctor Porras, que posteriormente sería 3 veces presidente de la que sería la República de Panamá. También hay un personaje que desde el punto de vista militar y desde otros aspectos también llama mucho la atención, y es un indígena de Cloé, Panamá, un cholo, como les decían, Victoriano Lorenzo, que concitó a su alrededor gran cantidad de indígenas, aborígenes y gente de la región para luchar en contra del gobierno de Bogotá. Durante esa guerra, las guerrillas liberales estuvieron integradas por muchos exilados de diferentes países de Centroamérica, pero hubo uno que sobresalió y fue el general Víctor Salazar. Encabezados por él, estas organizaciones guerrilleras irregulares intentaron infructuosamente tomarse a Panamá. Hubo algunos combates al principio, en los primeros años de la guerra, en Oapirá, Corozal, Puente Caledonia, que finalmente concluyeron a que se restableciera el orden allá en el departamento de Panamá a cargo del general Carlos Albán, y las fuerzas guerrilleras, ante la presencia superior de las fuerzas militares del gobierno, pues se dispersaron en la selva, especialmente allá en la península de Azuero. Estamos hablando del año de 1900. A partir de ese momento, marzo, mayo, abril de 1900, a partir de ese momento, las guerrillas se transforman en pequeños reductos de bandoleros, de asaltantes, de ladrones, buscando sobrevivir en esas condiciones tan difíciles de la selva, especialmente toda la región del Darién. Este general victoriano, este general de origen indígena, cholo, como le decía, buscó el apoyo del presidente nicaragüense, José Santos Zelaya, y logró concitar suficientes hombres para, junto con el general Victoriano Huertas, tratar de tomarse a Panamá. El general Albán esperaba el apoyo de Bogotá y decide, sabiendo que va a haber un ataque a Colón, decide moverse allá. Pero ahí, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, interviene el embajador de Estados Unidos y le dice al general Albán, le dice: vea, general, usted no se puede mover a Colón. Yo estoy aquí para garantizar el famoso tratado Mallarino-Bidlack. Ese tratado sería el argumento de los norteamericanos para realmente gobernar en Panamá. Ese tratado se había firmado en 1846 y era un tratado de paz, amistad, navegación y comercio. Y decía que Estados Unidos y Colombia garantizarían el libre movimiento por el tren de Panamá, que ahora estaba en manos de y siempre había estado en manos de los norteamericanos, y que movía la carga por el istmo desde Colón en el Atlántico hasta Panamá en el Pacífico. Los norteamericanos desplegaron tropas, Marines particularmente, para garantizar que ese tratado fuera efectivo. Y fueron los norteamericanos los que finalmente decidieron el destino de lo que sería Panamá. Este embajador le dice al general Albán: usted no puede irse para Colón porque usted me puede interrumpir el flujo del ferrocarril y yo estoy aquí para garantizar que eso no pase. Entonces, y se declara, el embajador dice, y además nosotros somos neutrales, no estamos ni con los conservadores del gobierno ni con los liberales rebeldes. Los liberales, los rebeldes en Colón amenazan con que van a quemar a Colón. Y el mismo embajador, a través del militar de allá de Panamá, le dice a los liberales, les dice: si ustedes se meten a Colón, yo desembarco los Marines que tengo aquí. Los tengo aquí en un barco en el Caribe. Entonces los liberales, la guerrilla, dice: bueno, y le entregó el gobierno de Colón a los Marines. El general Albán, enfurecido por esto, dice: bueno, está bien que no me preste el tren, pero yo me voy ya para Colón, que es inconcebible que Colón ahora esté gobernada por marines norteamericanos, y se alista para ir en una expedición a liberar a Colón. Y ahí recibe la orden de Bogotá que le dice: mire, no se meta con los norteamericanos, como decimos en Colombia, deje así.
Hay que tener esto muy en cuenta para lo que viene a continuación. Y esto sucedió en noviembre de 1901. 1901. Bueno, ya los liberales, la guerrilla liberal dice, hombre, vamos, tenemos oportunidad de hacernos con Panamá, de quitarle Panamá al gobierno. Y entonces, con el apoyo del presidente ecuatoriano Eloy Alfaro, compran un barco que era para transportar ganado, se lo compra a un astillero salvadoreño, lo artillan, montan 1000 hombres y ese barco sale desde el Cauca, se va por toda la costa del Pacífico. Ese barco lo convierten en una cañonera, lo llaman el Almirante Padilla, y se va para Panamá de los rebeldes. Cuando entra a la bahía de Panamá, simulando ser un barco carguero, se encuentra con que hay un barco chileno, estamos hablando de la bahía de Panamá en el Pacífico, un barco chileno, el Lautaro, que el general Albán había requisicionado para convertirlo en un barco de guerra. El barco Almirante Padilla de los rebeldes entra como si fuera un barco carguero. Cuando ve al Lautaro y tiene la información de que lo están artillando los del gobierno, inmediatamente dispara los cañones que tenía, mata a varios tripulantes del barco Lautaro, entre ellos al general Albán. Ahí cae el general Albán. Después de que hace esto, el barco Almirante Padilla sale de la bahía de Panamá y se va por toda la costa hasta Guatemala para obtener aprovisionamientos y municiones para regresar a Panamá. El comandante militar de las zonas, el comandante militar de las tropas apostadas a lo largo del ferrocarril, le dice a los dos contendientes de nuevo, les dice, mire, cualquier ataque que ustedes hagan en contra de Panamá, Ciudad Panamá o Colón, lo consideramos nosotros de suma gravedad y vamos a intervenir si eso sucede. Y entonces le reclama, le dice, pero es que es una pelea entre colombianos. Y dice, no, es que yo estoy haciendo cumplir el famoso tratado Mayadino-Whitlock, que su gobierno se comprometió a garantizar para que no hubiera interrupción en el libre movimiento. Claro, los norteamericanos movían cualquier cantidad de mercancía y tropas con ese tren. En febrero de 1902, se da de pronto la batalla más importante de toda esta historia de Panamá, que fue el combate de Aguadulce. Es un caserío que está en la mitad de la selva y que es un cruce de caminos. Es lo que se llama militarmente un punto crítico. Ahí empieza a aparecer un personaje que más adelante sería uno de los protagonistas principales de esta separación, y es el general Huerta, un general de origen boyacense, un general al que le faltaba un brazo, que lo había perdido en una batalla en el Cauca, un general que estaba en Panamá por cuenta del gobierno. De hecho, cuando se dan los incidentes que terminan con la separación, él era el comandante del Batallón Colombia que estaba ahí. Él se casa con panameña, tiene hijos panameños, desarrolla un gran afecto por Panamá. El general Huerta se hace fuerte en Aguadulce. El gobierno toma Aguadulce, se fortifica ahí con unos 1500 soldados organizados en 8 pequeños batallones, algunas piezas de artillería ligera, unas alambradas de retardación. Los liberales, la guerrilla encabezada por el general Benjamín Herrera, se va al asedio de Aguadulce con unos 4000 hombres que conformaban lo que se llamaba la División Cauca y unas tropas panameñas comandadas por nuestro general indígena Victoriano Lorenzo. Esa batalla se empeñó hacia las 4 de la mañana del 23 de febrero, entraron en contacto, la división del Cauca y el batallón Gaitán de los rebeldes se toman Apocrí, que es un sitio que está cercano a donde estaban los del gobierno, en Aguadulce, y posteriormente los revolucionarios se toman un pequeño cerro ahí que se llama El Vigía. Ahí entablan sus ametralladoras, sus pequeños cañones, y por la tarde el general Huerta, el del gobierno, que estaba en Aguadulce, abandona la plaza y se dirige por dentro de la selva hacia la costa atlántica, a donde llega como 3 o 4 días después con 200 hombres. Al día siguiente de que el general Huerta se va, las tropas gobiernistas que se quedaron ahí en este sitio, en Aguadulce, se rinden, ¿no?
entregan 700 prisioneros, sufren 200 desaparecidos, hay 300 bajas, capitulan y entregan más de 1000 fusiles, 2 piezas de artillería, etc. Entonces el general Herrera, que fue el que los derrotó, el rebelde, se va para David Chiriquí hoy en día, y allá establece su cuartel general y organiza un gobierno provisorio. Y lo primero que hace es mandar a solicitar apoyo al presidente Zelaya de Nicaragua. En marzo de ese año, en el 902, asume la jefatura civil y militar el general Víctor M. Salazar e inicia una serie de operaciones en contra de los rebeldes. Hacia julio se da un incidente muy interesante porque el general Salazar ve que hay 2 barcos de los rebeldes en la bahía de Panamá, y entonces él tiene un crucero pequeño, el crucero Próspero Rendón, y le da la orden de que los acose y los persiga. Y los barcos de los rebeldes huyen y se van por toda la costa y llegan a Nicaragua. Y el barco del gobierno los persigue hasta la frontera con Nicaragua, pero Nicaragua le brinda protección a estos 2 barcos rebeldes, y eso generó pues un escándalo porque Nicaragua se estaba metiendo en los conflictos internos de Colombia, y fue un escándalo que pasó desapercibido. En julio del 902 se da otra batalla en Aguadulce. En este caso, el coronel del gobierno era, el representante del gobierno era el coronel Luis Morales Berti, que llegó a Aguadulce, ocupó el caserío con 5000 hombres, y de nuevo el general Herrera con 8000 hombres inicia el asedio. Ya llevaba más pertrechos, llevaba 6 cañones, llevaba 2 ametralladores. Mientras estaban ahí otra vez en Aguadulce en la segunda batalla, en el Pacífico, allá en la bahía de Panamá, un crucero, un barco de los rebeldes, toma por asalto una cañonera del gobierno, pone en fuga otra y se apersona de 3 generales, toma prisioneros a 3 generales, 5, a todo el Estado Mayor, 250 soldados, fusiles y cañones. Entonces, cuando esto llega a oídos del coronel Morales Berti, que está allá fortalecido en Aguadulce, pues genera mucha desazón. Y eso fortalece los ataques del general Benjamín Herrera, que asedia el lugar por cerca de un mes, hasta que ya el coronel Morales Berti, con 100 hombres muertos, resiste, 160 hombres pierde ahí y entrega la plaza. Entonces, en ese momento, de nuevo el general Herrera, rebelde, liberal, confirma el poder militar que él tiene en Panamá. El general Herrera llegó a ser el general que tuvo el mayor ejército rebelde de toda la guerra civil. ¿Pero qué pasó? No lo pudo emplear, tenía el mayor ejército, pero no lo pudo emplear. ¿Por qué? Porque desde Colón, el teniente de navío norteamericano Thomas McLean, comandante del acorazado Cincinnati, le dice: general, de nuevo, yo no voy a permitir que ustedes tengan enfrentamientos en cercanías al ferrocarril o sus estaciones, y no les voy a prestar estrés para ninguna operación. Entonces, hasta ahí le dura el entusiasmo al general Huerta, que quería apoderarse, al general Herrera, que quería apoderarse de Panamá. Los gringos lo impidieron con la excusa del famoso tratado que ya hemos mencionado. En marzo de ese año, estamos hablando de 1903, capturan al general indígena Victoriano Lorenzo, y en un juicio sumario de menos de 48 horas es sentenciado y es ejecutado, es fusilado. Esto inmediatamente generó mucha inconformidad entre todos los panameños, que veían a él un líder nato, natural y contemporáneo de los que querían ya, tenían olor a independencia. Un dato interesante es que durante todo esto de rifirrafe, de guerras allá en Panamá, se hizo muy popular el Código Maceo, se conoce como el Código Maceo, que era un manual de guerra de guerrillas de unas 140 páginas, escrito por un caucano que es un personaje casi mítico, don Avelino, general Avelino Rosas, una figura mítica. Él lo conocían como el León del Cauca. Había estado supuestamente peleando en el Perú, había estado peleando en el Ecuador, había estado en diferentes partes, pero lo más importante es que él se fue para Cuba, y en la guerra de independencia de Cuba se convirtió en el ayudante nada menos que del general Antonio Maceo, el titán de bronce o el Garibaldi negro, como le decían,
Y durante esa guerra de independencia de Cuba, este señor Rosas llegó a ser general de división allá en Camagüey en 1487. Entonces, él, cuando regresa aquí, escribe este manual. Ese manual recogía todas las experiencias de la guerra de los mambises, que era como se llamaban las guerrillas libertarias de República Dominicana, de Cuba y de Filipinas en contra de los españoles. Y explica las técnicas y las tácticas que utilizaron en Cuba, y ese manual era de uso común entre los comandantes guerrilleros, especialmente de Panamá, aunque también se estudió en otras partes del país. Es importante traer a cuento que el principal arma de los mambises era el machete. Y aquí tenemos una larga historia de los famosos macheteros del Cauca, de donde era el señor Avelino Rosas, que posteriormente fue ejecutado precisamente en su tierra. Aquí viene la parte interesante. En enero de 1903, Estados Unidos presenta la propuesta del Tratado Errán-Hay, por medio del cual Colombia cede o renuncia parcialmente a su soberanía en el territorio, acepta que Estados Unidos construya un canal y que tenga derechos a su explotación durante un siglo. Este tratado fue aprobado en su mayoría por el Senado norteamericano, pero cuando vino a Colombia, el Senado colombiano lo negó por mayoría. Dijo, no podemos ceder la soberanía, no podemos hacer esto. Al saber que el gobierno de Colombia, el Senado de Colombia había rechazado este tratado, los panameños se indignaron, porque es que el futuro que ellos veían con los norteamericanos del canal era muy bueno, como les había ido muy bien con el tren también, es decir, fuentes de empleo, posibilidades de estudio y todo lo demás que traía eso. Entonces ellos se enemistaron más con Colombia al darse cuenta que desde Bogotá habían negado eso. Entonces, discretamente mandan a Washington a un médico cartagenero, el doctor Manuel Amador Guerrero, para que le diga a los norteamericanos que si ellos les dan apoyo militar, ellos declaran la independencia de Colombia. ¿Con quién se encuentra en Panamá el doctor Amador? Nada menos que con Teodoro Roosevelt. Ya vamos a hablar 2 líneas sobre él. En eso está la situación cuando finalmente la guerra de los 1000 días llega a su fin. Se firman los acuerdos de Nederlandia, se firma el acuerdo en el buque Wisconsin de los Estados Unidos, que lo presta para que las partes se pongan de acuerdo. Se firma el Tratado de Chinácota. Y finalmente, el 12 de junio de 1903, se levantó el estado de sitio y se entendió terminada la guerra con la derrota de las guerrillas liberales. Pero pues como siempre, las hostilidades continuaron, quedaron muchos reductos, resentimientos, como dijimos al principio. En Panamá, donde las noticias no fluían con mucha rapidez, los acontecimientos tomaron un rumbo particular, aparte de lo que sucedía aquí en el resto del país. Para septiembre de 1903, el gobierno colombiano tenía en Panamá el Batallón Colombia, con 400 soldados, en su mayoría panameños, organizados en 6 compañías y con una moral muy baja. Así lo testifican los documentos de su comandante, el general Esteban Huertas, del cual ya hemos hablado anteriormente. Tenía una flotilla en el Pacífico con 3 vapores, el gobierno, y una flotilla en el Atlántico con 3 cruceros. Tenía una compañía de policía con 2 estaciones, una en Colón y otra en Panamá. Y tenía un gobernador recién nombrado que era José Domingo de Valdía. José Domingo de Valdía era un parlamentario colombiano que José Manuel Marroquín, el presidente, lo mandó allá como gobernador, a pesar de que él había manifestado su simpatía por los independentistas. Es algo que uno no entiende, ¿no? Entonces, viendo que la situación en Panamá estaba muy complicada y que el fermento de la insurrección crecía, Bogotá decide llamar al servicio activo al general Juan B. Tovar, un veterano de la Guerra de los 1000 días, y le dice, vaya usted para Panamá y organice eso allá porque esa vaina se nos va a insurreccionar. Y él sale para Panamá en octubre. Y mientras él va, el gobierno manda un batallón, el batallón número 3 de tiradores, y lo manda al mando del coronel Eliseo Torres, con 500 hombres organizados en 5 compañías.
Entonces las tropas se mueven a Colón. Los separatistas, mientras tanto, esas tropas se van por Cartagena, llegan a Colón, llega el general Tovar también a Colón. Y mientras esto pasa, los separatistas organizan un cuerpo de bomberos, que era un disfraz para reclutar más inconformes, más gente aspirando a la secesión, a la independencia y acumular mayores recursos. El 19 de octubre, el presidente Theodore Roosevelt, acuérdense de su política del Big Stick, o sea, la política del garrote, y que era un hombre que se refería en términos muy, muy deplorables hacia Colombia, desde la época de la Guerra Civil, o sea, unos 2 años antes, que también tuvo una famosa frase que recogieron muchos autores, I took Panama, yo tomé a Panamá, dice, esto se va a poner feo, y ordena mover barcos a Panamá para reforzar el crucero Nashville, que estaba allí surto en la bahía de Panamá. Hay algo muy interesante, una acuciosa investigación del historiador Ramiro Zambrano demuestra que Roosevelt quería conformar la República del Caribe, integrando los territorios costaneros desde Honduras, Costa Rica, Panamá, Chocó, Cauca, Ecuador y Perú. Acuérdense que los Estados Unidos estaban en plena expansión, se habían tomado gran parte del norte de México, todo lo que es Texas, sur de California, todo eso se lo quitaron a los mexicanos. Y ese espíritu expansionista con Roosevelt, pues parecía que quería coger toda esa zona. Esa investigación es muy interesante y hay que leerla ya los que estén más interesados en el tema. Cuando llega el general Tovar a Colón, se encuentra con el coronel y sus tropas y el superintendente del tren que sale a recibirlo, el señor norteamericano Shaler, le dice: general, aquí está mi tren, por favor, muévase con su Estado Mayor a Colón, a Panamá. Ellos llegaron a Colón por el Pacífico, muévase a Panamá, aquí está el tren, váyase ya mismo, ya detrás le envío sus tropas, o sea, el batallón número 3 de tiradores. El general Tovar, muy ingenuo, se trepa en el tren con su Estado Mayor y se va para Panamá. Y el coronel Torres y sus hombres se queda esperando que lo envíen. ¿Qué sucede? Que a Panamá llega el general Tovar sin tropas, solo, con su Estado Mayor. Llega a Panamá y ya los acontecimientos se desarrollan rápidamente. Llega el general Tovar convencido de que detrás venían las tropas, pero las tropas estaban parqueadas en Colón porque el gringo no las dejaba mover. Llega allá, va a visitar el batallón Colombia, que tenía su cuartel en Chiriquí. Allá le da parte el señor general Huertas y le dice: ¿por qué tan poquita gente? Y le dice: no, es que acabo de mandar 200 hombres a Penonomé. Dice: ¿y qué los mandó a hacer allá? No, es que tenemos rumores de una invasión desde Nicaragua. Eso era mentira. Entonces el general Tovar se queda preocupado, recibe los honores, recibe la información, se va para el hotel, deja algunos miembros de su Estado Mayor en el cuartel y estando en el hotel le dicen: general, ahí está la gente rebotada en las calles, hay disturbios. Eso se lo informan como hacia las 3:30. Dijo: bueno, para eso está la policía. Dijo: no, la policía no quiere salir a controlarlos. Entonces él dice: volvámonos para Chiriquí, para el batallón Colombia. Llega a Chiriquí y le dice al general Huerta: general, emplace una ametralladora y saque tropas para controlar estos disturbios aquí en Panamá. El general Huerta le dice: como ordene mi general. Y el general Tovar se queda ahí con su Estado Mayor. Cuando a la media hora llegan 2 personas, hacia las 5 de la tarde, llega el capitán Marcos A. Salazar, antioqueño, y el sargento Manuel Samaniego. Llegan armados con un piquete de soldados y le dicen: general, considere si usted detenido. Le dicen nada menos que al general Tovar: considere si usted detenido con todo su Estado Mayor. El general queda sorprendido, le dice: ¿y eso? Dice: orden de mi general Huertas. Allí estaba un general que era comandante del buque, de un buque que estaba surto en la bahía. Entonces lo capturan también. El segundo de ese buque, el buque Bogotá, el segundo de ese buque que está ya embarcado se da cuenta, le informan: oiga, detuvieron a su comandante. Entonces él hace 2 disparos
con los cañones que tenía, hace 2 disparos, y estaba ahí el buque 21 de noviembre de los rebeldes. Él trata de embestirlo, falla en la maniobra, da media vuelta y se va para Buenaventura. Entonces tenemos al general Tovar detenido con todo su estado mayor, al comandante de un buque detenido y al general Huertas en posición de Panamá. Mientras tanto, el coronel Torres en Colón no podía hacer nada porque se demoraría muchos días por medio de la selva, desde Colón hasta Panamá, y entonces amenaza, se pone bravo y dice, bueno, si no me deja ir para Panamá, yo incendio a Colón. Inmediatamente el comandante gringo dijo, así es la vaina, y a los 2 minutos desembarcaron 42 Marines de Nashville. Dijo, pues si usted se va a meter con Colón, se va a meter con nosotros. El 4 de noviembre, el día siguiente, ya los concejales del Distrito de Panamá se constituyen en junta provisional y firman el Acta de Independencia de Panamá, con una frase que a mí me llama la atención: sin rencor y sin alegría. Y se declaran independientes. Eso fue el 4. El 5 aparece en la bahía el general del gobierno Pompilio Gutiérrez al mando del buque Jenny. Entonces todo el mundo dijo, uy, esto se prendió, ahora sí, pero el general llega, se asoma y dice, no, yo estoy aquí en asuntos personales, da media vuelta y se regresa para Cartagena. Casi a los pocos minutos llega el crucero Dixie de los Estados Unidos y desembarcan 400 Marines. Ahí no hay nada que hacer, la batalla se perdió. El coronel Torres en Colón se da cuenta que no puede hacer nada, se embarca en el buque Orinoco y también sale para Cartagena. Ya para esa fecha, Estados Unidos tenía 6 buques en el Atlántico y 4 en el Pacífico, con un almirante en cada una de sus flotillas. Y a las 7 de la noche de ese 5 de noviembre, los Estados Unidos reconocen a Panamá como república independiente. Ahí vino una cascada de reconocimiento de todos los demás países, menos Ecuador y Paraguay. A las 7:30 de la noche se consolida definitivamente la secesión y nace un nuevo país. Para terminar, el 6 de noviembre, al día siguiente del reconocimiento y la declaración y todo, se vienen a enterar a Bogotá por medio de un telegrama que enviaron desde Quito. Ya pueden darse usted cuenta cómo eran las comunicaciones. Entonces el presidente marroquí llama al ministro norteamericano Arthur Beaupre y le dice, vea ministro, está bien, yo le apruebo este tratado Errán-Hey, pero permítame que el ejército entre al Panamá, al istmo y establezca el orden. Y el ministro Beaupre le dijo, no presidente, ya no hay nada que hacer, Panamá es independiente. Nombran a Manuel Amador, el médico cartagenero que se había ido a gestionar con Estados Unidos el apoyo militar, primer presidente. El general Huertas, el catalogado por muchos como traidor, todo parece que sí es, recibió $50,000 y lo enviaron en comisión a Estados Unidos, Europa. Hubo otro intento de recuperar el Panamá, se envía una expedición militar que llegó hasta Titumate, en Urabá, no puedo ir más allá. El gobierno colombiano envía en comisión a Colonia, Washington, al general Rafael Reyes a hacer gestiones, eso resulta infructuosas. 10 años después, un poco más, una década más tarde, el 6 de abril de 1914, se firma el Tratado Urrutia-Thompson, en el que se reconoce por parte de Estados Unidos una indemnización por $25 millones. Esa es la historia de cómo se desarrolló desde la guerra de los 1000 días hasta el Tratado Urrutia-Thompson, la independencia de Panamá. Y de ahí se sacan 5 conclusiones que yo quisiera poner a discusión de todos. Primero, algo característico de lo que sucedió fue la debilidad institucional de un Estado que por estar en guerras fratricidas no pudo consolidarse con toda la fuerza y energía que necesita un gobierno serio. Segundo, Colombia siempre ha mantenido un espíritu secesionista porque es un país de regiones muy caracterizadas, pero lo mismo pasa en Ecuador, ¿no? Lo mismo pasa en otros países de América Latina, pero el fermento secesionista siempre ha estado por ahí flotando a lo largo de nuestra historia. Tercero, en todos nuestros conflictos siempre ha habido una intervención extranjera. En este caso, en el de Panamá, fíjese la intervención descarada de Nicaragua, de Ecuador, pero por supuesto de los Estados Unidos. Y hoy en día
en nuestro conflicto interno, la intervención de Cuba, de Noruega, de Venezuela, en fin. Ese es otro tema que trataremos más adelante. Otra conclusión es de que siempre hemos tenido una tradición de guerra, de guerrillas, desde la época de independencia, con Agualongo, con tantos otros. Por eso llama la atención ese tal manual de Maceo, que pues eso está perdido en los recovecos de la historia, pero que fue un elemento doctrinario muy importante para el caso que nos ocupa. Todo lo que acabo de decir, a mi modo de ver, estas características hacen posible que de pronto se dé un nuevo intento secesionista. De hecho, hay una suplantación paulatina del Estado en regiones alejadas como Guaviare, Guainí, Amazonas. Para no mencionar el caso de Cauca, que es un caso históricamente emblemático y que hoy en día pues llama la atención porque tienen su propia juridicidad, tienen su propia seguridad a cargo de las guardias campesinas, tienen su propia economía ilegal, pero es su propia economía, y tienen sus propios territorios. Entonces es algo para pensar. Y todo esto se encuadra dentro de las perspectivas regionales hoy en día, en donde países como Bolivia, que está viendo una turbulencia social muy seria, que ha tenido unos intentos secesionistas muy fuertes allá en la media luna, entre Pandi, Tarija, Santa Cruz, Beni, y países como Venezuela, que también tiene en este momento una situación política muy complicada. En fin, toda esa turbulencia de América Latina puede ver, en el caso de la secesión de Panamá, si lo estudia a juicio, con detenimiento, un ejemplo de lo que se puede, de lo que se debe y de lo que no se puede y no se debe hacer para mantener un Estado soberano, íntegro y fuerte. Bueno, terminamos esta parte tan interesante de la separación de Panamá. Vendrán otros capítulos de esta historia militar colombiana. Los invitamos a que lo escuchen. Muchas gracias por su tiempo.